Vamos a ir entonces compartiendo y leyendo un poco lo que sería las fases generales del proceso terapéutico. Creo que nos faltan 3 puntos después de esto para desarrollar toda la parte cognitiva conductual y luego para ir entrando a las tareas que ya sería por plataforma. Bueno, 3 fases generales tiene el hecho del proceso psicoterapéutico. En cuanto a la conceptualización, que es importante tener en cuenta, conceptualización del proceso y la observación. La finalidad es entrenar al paciente para ser un mejor observador de su conducta. Esta es una fase. ¿Qué medios vamos a utilizar para hacer esto? Redefinir el problema presente en términos de relación de pensamiento, afecto y conducta. Eh, Ustedes saben que tienen el micrófono abierto, lo pueden habilitar, hablar, no hay ningún problema en eso. Porque cuando escriben mensajes me bloquea la pantalla. No sé por qué, pero eso pasa. No sé cuál fue el mensaje. ¿Sí me pueden decir? Despacio. ¿Vos me ¿Vos me escuchás escuchas despacio? despacio? Sí, yo te escucho un poco despacio. ¿Alguien ¿Alguien más más que que... me escucha despacio? Profe, yo creo que pasa en celulares porque anteriormente en mi celular sí pasaba, por eso hoy me conecté de la computadora. Ok. Bueno, entonces, no, es mi equipo en este caso, esta vuelta. Bueno, otro medio que vamos a utilizar para hacer esto sería reconceptualizar el proceso de intervención, cómo vamos a trabajar. Esto es, digamos, como una constante en el sentido de ir explicando todo lo que vamos a hacer y aparte de eso el pedido de feedback, es decir, si entendió o no entendió lo que el paciente va a hacer. En este caso utilizamos o buscamos modificar los círculos viciosos en cuanto a lo que sería pensamiento, actitud y conducta que mantienen el problema. Porque por eso que en algún momento hablamos de ese ciclo, de esa circunferencia que se forma entre estos 3 componentes. Entonces hay que detectar y modificar esto de tal forma que se pueda salir de este círculo. Hacer al sujeto menos vulnerable a ciertas situaciones y disminuir las recaídas. No quiere decir de que no va a haber recaída. Lo que vamos a hacer es que de una recaída a otra recaída haya un tiempo prolongado, que no sea a menudo. Eso es lo que se busca en este caso. En todas las corrientes psicoterapéuticas hay recaída. Recogida de datos y autoobservación. Profe, Sí. discúlpame, PAC, ¿qué significa? Pensamiento, afecto y conducta. Ok, profe, gracias. Bueno, la recogida de datos y autoobservación tiene que ver con conceptualizar los problemas cognitivamente, cuál es el pensamiento que se tiene eh, referente al problema, definir etapas y objetivos graduales de intervención, cómo se va a ir trabajando, qué tiempo más o menos duraría la intervención y elegir un problema para la autoobservación. Explicar a la persona los autorregistros, porque una conducta es lo que se va a empezar a observar, no es todas las conductas, lo que se llama conducta problema, lo que se llama también conducta blanco. Entonces, una vez que digamos, se definió con cuál conducta problema se va a trabajar, entonces esa es la que se va a observar, autoobservar en este caso, y se va a registrar por lo ya mencionado que sería autorregistro. Generar alternativas, que sería otra fase. La finalidad es ayudar al paciente a desarrollar pensamientos y conductas alternativas, adaptativas, incompatibles con los círculos viciosos. Es decir, ver otra alternativa que no sea parecida ni igual a lo que está manteniendo el círculo vicioso. Eso es lo que queremos cortar. Entonces ahí tiene que aparecer una conducta adaptativa y que sea incompatible. Anteriores, el círculo vicioso de PAC, anteriores y problemáticos, justamente porque
eso es lo que mantiene el círculo vicioso. La persona está entrenada, se acostumbró y sigue haciendo la misma cosa sin darse cuenta de que puede haber otra alternativa de pensamiento, de sentimientos y de actuación también, que sería la conducta observable. En cuanto a los medios que vamos a utilizar para llegar a este objetivo, cambio de conductas manifiestas. Y acá ya va a entrar de acuerdo a la conducta elegida para trabajar, que sería la conducta problema, qué técnica se va a utilizar. Ahí, una vez que se identificó la conducta blanco, ahí se va a elegir la técnica que se va a utilizar, ya sea conductuales y cognitivas. Cambio de la actividad autorreguladora, es decir, pensamientos y emociones. Entonces va a entrar nuevamente las técnicas conductuales y cognitivas. Acuérdense de la comprobación de hipótesis, por ejemplo, que es una técnica cognitiva. Si lo que está pensando, lo que está sintiendo es coherente a lo que está pasando. Cambio de estructuras cognitivas o creencias tácitas sobre el sí mismo y el mundo. Nuevamente, las dos técnicas se va a ir utilizando, es decir, cómo está percibiendo la persona, cómo está relacionándose con su medio ambiente. Y si de verdad es una conducta asertiva o es una conducta conflictiva. Entonces ahí es que se va a aplicar las técnicas. El mantenimiento y generalización y prevención de recaídas, la finalidad es consolidar, mantener y generalizar los cambios logrados y disminuir la probabilidad de recaída. Esto es lo que queremos con este apartado, de que las recaídas no sean tan a menudo. Vuelvo a repetir, sea la corriente que fuere, va a haber recaídas. No importa desde qué modelo estoy haciendo la intervención. No nos olvidemos que estamos trabajando con una persona. Nuestro objeto de estudio en realidad es un sujeto, es una persona. Por lo tanto, sí puede haber estas recaídas. Los medios, atribuir los logros terapéuticos al trabajo del paciente sobre la base de sus tareas para la casa, atribución interna de los cambios. Es decir, o el consultante lo está haciendo él, no es gracias a las técnicas que utilizamos, no, gracias al trabajo que está realizando el paciente. Esto va a ser de alguna forma como como motivar al paciente a seguir haciendo eso. Identificar con antelación situaciones de alto riesgo futuro y desarrollar habilidades preventivas de tipo cognitivo conductual. O sea que si yo me doy cuenta, supongamos que estemos trabajando, por así decir, la adicción al cigarrillo, algo así, ¿verdad? Y bueno, hay grupo de amigos, o sea, en realidad sí es que estoy trabajando eso, evidentemente mi grupo de amigos, o probablemente en mi grupo de amigos, la mayoría están fumando. Entonces se trabaja, estoy en terapia, estoy pagando un dineral y bueno, ahí mi terapeuta ya va a ver, puede atribuir estos logros y por sobre todas las cosas, identificar con antelación situaciones de riesgo. O sea que probablemente hasta inclusive vamos a hablar de la frecuencia de las reuniones con los amigos, teniendo en cuenta que es una situación de alto riesgo para una recaída. Entonces a eso se apunta. Y todo esto se explica al paciente de tal forma que al fin y al cabo la decisión lo va a tomar la persona que está consultando. Ahora bien, en cuanto a las fases, una primera fase es la evaluación, conceptualización y socialización terapéutica. Fíjense que la evaluación puede llevar muchas sesiones. Vamos a conceptualizar y una vez evaluada la situación conceptualizada, empezamos a socializar con el paciente. Tiene que saber, pero a cabalidad, qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. Porque si no, no va a funcionar. Si el paciente no entiende, no va a funcionar. El objetivo general es de la evaluación, según Beck, sería obtener los pensamientos automáticos y significados asociados.
Entonces, eso es lo que asociados idiosincrásicos, que es, digamos, de acuerdo a lo que es la persona. Entonces, el pensamiento le da un significado y eso tengo que obtener, identificar, porque están asociados a los pensamientos automáticos. Entonces, una vez que se identifique, recién se va a poder apuntar a una modificación. Buscar evidencias para los pensamientos automáticos y significados personales. ¿En qué se basa la persona para mantener ese pensamiento automático? Diseñar experimentos conductuales para probar la validez de los pensamientos automáticos y significados que ver con el hecho de la puesta en escena de ciertos comportamientos. Es decir, hacer, ir, ya hay una movilización, ya se ve, es una conducta observable a algo. Esa exposición en vivo es un experimento. Una vez que se ha trabajado en imaginería, se va a llevar a la exposición en vivo ante el objeto fóbico. Entonces, ese es un experimento conductual, la exposición. Dentro del contexto de objetivo de la terapia cognitiva, el primer paso consiste en evaluar los problemas que el paciente trae a consulta y conceptualizarlos en términos cognitivos y de la evaluación y conceptualización serían el sujeto en términos de componente físico. Esto se tiene que determinar, se tiene que aclarar. Ello supone traducir las expresiones de malestar, que sería la sintomatización, a términos conductuales, cómo se manifiesta, qué hace. Esto se ha denominado en el campo de la modificación de conducta con el análisis topográfico. Esto es lo que se tiene que hacer, analizar la conducta, identificar la sintomatología, determinar las áreas problemáticas y después se va a elegir con cuál área se va a trabajar. Determinar qué áreas relacionales afectan y se ven afectadas por los síntomas del sujeto y el cómo están afectadas, cuáles y cómo. Esto se suele hacer conductual, es decir, paso a paso. Supongamos que vamos a trabajar, por ejemplo, una fobia, no sé, claustrofobia, por ejemplo. Entonces, para establecer luego la jerarquía de trabajo, utilizamos la imaginería en un primer momento, porque probablemente la técnica elegida va a ser la de sensibilización sistemática. Entonces, se le pregunta al consultante cuando está pensando de que tiene que usar el ascensor, ¿qué siente? Estamos trabajando la imaginería. Entonces va a decir, qué sé yo, taquicardia, ansiedad, ¿cómo se va a manifestar esa ansiedad, ¿verdad? Entonces ahí le voy a preguntar del 1 al 100, ¿cuánto le darías a tu nivel de ansiedad? Y eso que me dice yo voy a anotar, porque esa es la unidad subjetiva de ansiedad. Entonces, a eso se refiere cuando se hace el análisis conductual. ¿Y cómo se manifiesta? Sudoración de la mano, puede ser también taquicardia, puede ser temblores, todo eso. O las ganas de no ir, que sería evitación del problema, o del estímulo fóbico. Recogida de datos sobre la historia del problema, desarrollo, factores precipitantes, tratamientos anteriores y otros datos familiares, antecedentes familiares sería. Eh, Más adelante va a haber un modelo también de entrevista semiestructurada, donde todo esto que estamos hablando está contemplado de tal forma que podamos preguntar al consultante. Conceptualización cognitiva de los problemas. Este punto es el propio de la terapia cognitiva, ya que los tres anteriores son similares a los realizados en otras orientaciones conductuales.
Los problemas se agrupan y se clasifican en categorías inferenciales cognitivas. Acuérdense de cuando hablábamos de ver cómo está entendiendo la persona, cómo está percibiendo la persona estas conductas. Fundamentalmente en términos de hipótesis sobre distorsiones cognitivas y supuestos personales. Por otro lado, ya tenemos la historia clínica, que sería algunos métodos de la evaluación, datos de filiación, nombre, edad, trabajo, etcétera, enumeración de los síntomas, la evaluación de los síntomas, datos objetivos, si se utilizó el cuestionario de depresión de Beck, que son las iniciales en inglés, también el diagnóstico se puede utilizar a través de estos manuales diagnósticos, también las áreas afectadas en la vida del sujeto, ya sea trabajo, familia, relaciones interpersonales, etcétera, etcétera. Esto se tiene que anotar. Historia de la queja actual, episodios previos. ¿Qué pasó? A mí me pasa esto porque ahí entra la atribución sobre los problemas. ¿A qué atribuyo esta situación conflictiva o problemática? Historia del problema. ¿Desde cuándo? ¿En qué momento apareció esto? Si la persona se acuerda. Episodios previos similares. Generalmente ante una situación X me pasa esto. Entonces ya hay un episodio previo similar a la conducta que va a ser tratada. Tratamientos anteriores y otros tratamientos actuales. Y en este momento, ¿qué está haciendo? Pues tengo que saber eso de tal forma que cuando yo aplique la técnica no había sido los otros tratamientos lo que está causando efecto y no la técnica que estamos utilizando. Por ejemplo, si la persona está practicando yoga, por ejemplo, entonces yo tengo que saber si en realidad mi técnica o lo que está practicando es lo que hace la variación en el tratamiento, es lo que mejora, porque si no se va a contaminar el trabajo ahí. Otros problemas como trabajo, matrimonio, se afectó otras áreas o si aparecen otros problemas en el transcurso. Bueno, la historia clínica obviamente tiene que ver con recabar todas estas informaciones. Por eso que la evaluación y conceptualización lleva un tiempo prudencial para obtener todas estas informaciones necesarias para justamente elaborar un buen tratamiento, abordaje. Historia familiar, antecedentes psíquicos y físicos, tratamientos seguidos, si en la familia hubo persona que de repente tuvo alguna manifestaciones o algunos problemas psíquicos, mentales o físicos, que lo que queremos es descartar de que haya una herencia, ¿verdad? O sea, de que la persona haya heredado esa situación. Relaciones del paciente con sus familiares y percepción que tiene de ellos. Es decir, cómo percibe y cómo se relaciona el paciente con sus familiares. Si hay un apoyo o lo contrario. En cuanto a la historia personal, conceptualizaciones del paciente, atribuciones. Yo soy así porque, categorizaciones, siempre me pasa, en el momento, etc. La historia familiar, social, laboral, educacional y sexual afectiva. ¿Cómo está la persona en este momento en estas áreas? En cuanto a los autorregistros, estos deben ser adaptados al nivel de comprensión del paciente y su nivel evolutivo. Hay que tener en cuenta eso. Ahora, probablemente con un niño, con un adolescente, hay que tener un enfoque diferente, o sea, que la explicación a eso se refiere. También es frecuente que los clínicos adapten los autorregistros al tipo de problema tratado. Por eso hacemos justamente la evaluación y vamos conceptualizando porque ¿qué es lo que voy a trabajar? Una conducta obsesiva o una conducta fóbica, y de acuerdo a eso el autorregistro. El formato de conceptualización de Beck tiene que ver con las evaluaciones inadecuadas de los hechos. Se refiere al tipo de distorsiones cognitivas que aparecen en el sujeto o problema en cuestión. Inferencia arbitraria, maximización, minimización, pensamientos dicotómicos, polarización. Esas serían las evaluaciones inadecuadas de los hechos, que son las distorsiones cognitivas. Atribuciones inadecuadas. Se refiere a atribuciones causales erróneas que mantiene al sujeto sobre su conducta, la de los demás y los eventos.
creencias causales erróneas. Las veces que, no sé, me subo en este colectivo, me pasa esto. Hay una atribución inadecuada, probó otro colectivo. Entonces, probablemente haya un error en cuanto a la atribución de la situación. Convengamos también que muchas personas, por más adultas que sean, hay muchas personas que no quieren asumir la responsabilidad de sus conductas. Las autoevaluaciones inadecuadas se refiere a los conceptos, imágenes y autovaloraciones erróneas que mantiene el sujeto al describirse a sí mismo. A mí no me sale nada bien, no sirvo para nada, todo lo que hago sale mal, nadie se da cuenta de lo que yo hago y hago también algunas cosas buenas. Imagínense esas autoevaluaciones. Expectativas irrealistas se refiere a las predicciones erróneas o inadecuadas que mantiene el sujeto sobre lo que puede esperar de los demás, el terapeuta o la terapia. El cliente que entra y dice, me hablaron muy bien de usted, yo sé que usted va a solucionar todos mis problemas. Entonces, fíjense si escuchamos eso en el consultorio ahora. La expectativa que tiene la persona. Y todavía no, obviamente no se percata ni sabe de que el actor principal de todo este trabajo, o el autor, va a ser él el que va a estar realizando ya sea las actividades, todo lo que se tenga que hacer. Nosotros ahí lo vamos a estar indicando y explicando cómo se hace, pero en realidad la que va a realizar los ejercicios y todo lo que tenga que hacer es la persona que consulta, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en el manejo de las expectativas de los pacientes. Conductas mal adaptativas, es decir, se refiere a las estrategias de acción inadecuadas o deficientes usadas por el sujeto para resolver su problema. Por ejemplo, la evitación. Cuando uno evita una situación o utiliza esta estrategia para, digamos, no sé, sentirse mejor o de repente superar cierta situación, en realidad eh, esta técnica no es la más adaptativa, porque hay situaciones que puedo evitar, pero hay situaciones que no voy a poder evitar. Cuando una persona me cae mal y es mi familiar, por ejemplo, y si o sí me encuentro, ¿cómo voy a evitar? ¿Cómo voy a hacer? Entonces, ahí se tendría que trabajar otras cosas, ¿verdad? Necesidades de resolución de problemas reales. Se refiere a condiciones reales de deficiencia o inadecuación, problemas legales o económicos y que el terapeuta puede orientar para su resolución. Acá entra lo que sería conocimiento general por parte del terapeuta, así es que hay necesidades reales de solucionar problemas. Puedo identificar si el problema que está teniendo es legal, por lo tanto puedo sugerirle la consulta con un abogado y así sucesivamente las derivaciones pertinentes que uno necesita hacer porque el problema es real, el problema tiene esta connotación legal. Cuando estamos trabajando, por ejemplo, con personas que se están separando, se están divorciando, se habla, si hay hijos por medio de la manutención, repartición de bienes, todo eso, entonces obviamente tiene que estar incluido un abogado en el trabajo. Supuestos personales se refiere a las creencias tácitas, asunciones o reglas que el sujeto utiliza para conceptualizar su realidad y asimismo, y que constituye el factor nuclear de la vulnerabilidad personal. De acuerdo a la creencia que yo tengo, voy a ser una persona vulnerable o voy a ser una persona, digamos, con criterios de realidad. Entonces, mi supuesto personal va a ser que soy una persona vulnerable. Entonces, esto sí se tiene que también trabajar y ver si tiene criterio de realidad. Esquemas tempranos se refiere a asunciones o supuestos relacionados con el supuesto central del problema y que se generaron en épocas tempranas de la vida del sujeto. Cuando hacemos la generalización tiene que ver también con eso. De que a mí me enseñaron de que así tiene que ser. Pero eso que me enseñaron en este momento no me está funcionando para el abordaje de cierta situación. Entonces hay que cambiar un poco las técnicas que uno está utilizando para relacionarse con el medio ambiente.
Así tenemos otra forma de ir anotando la programación de las sesiones, que serían las notas terapéuticas, evaluación de síntomas, datos objetivos, plan para esta sesión, el día, hora, sumario narrativo, continuar al otro lado de la hoja, en el caso necesario, tareas para la casa y otros datos como meditación, contacto telefónico, contactos colaterales, cómo se va a hacer esto. Entonces, todo esto se anota, se deja constancia y serían las notas terapéuticas que hace el terapeuta justamente. En cuanto a la estructura típica de una sesión de la terapia cognitiva conductual, se habla de una fase inicial, establecer el rapport, empezar y acabar positivamente. Qué interesante esto es, ¿no? De repente el hecho de empezar y terminar también como que reforzando un poco algo positivo, ya sea de la persona, de la sesión, de lo que realizó, de sus logros, todo eso. Establecer la agenda de trabajo con el paciente. ¿Qué se va a hacer durante la semana? Es con. No es que yo nomás fantaseo, armo todo solo y después ya le digo, esto vas a hacer. Valorar la evolución de los problemas. Acá se puede utilizar lo que ya se mencionó, si estamos trabajando en estado de ánimo depresivo, ir pasando el cuestionario y las variaciones que hay en el cuestionario, va bajando la puntuación, eso tengo que valorar y decirle al cliente. Programar número de sesiones, generalmente 10, si quedan problemas por tratar, se pueden programar hasta 20. Esto ya va a depender de la situación, del problema y la técnica que se ha elegido. Objetivo no son las mejorías transitorias, sino el aumento de los intervalos de recaída. Ese es el objetivo. No precisamente la mejoría así superficial, sino que entre una recaída y otra haya un tiempo prudencial. Lo que se busca es que haya mucho tiempo, que no sea cada semana, sino hablamos de un tiempo de intervalo que aumente. Si cada semana, cada fin de semana no podía de repente la persona afrontar positivamente esa situación, recaía cada fin de semana, entonces buscamos que sea cada 15 días, cada un mes y así sucesivamente, cada vez que haya más tiempo entre las recaídas. En cuanto a la fase del desarrollo, explicar tareas para la casa, demostración de las mismas. O sea, cuando estoy hablando de pensamiento, acontecimiento y conducta, tengo que explicar en qué consiste eso. Porque no le voy a decir, vamos a trabajar lo cognitivo. Porque a veces la persona confunde, o sea, que no sabe qué es lo cognitivo. Ya sabemos que estamos hablando del pensamiento. Nosotros ya sabemos. Puede ser que nuestro paciente no lo sepa, ¿verdad? Educación en conceptos cognitivos aplicados a los problemas. Tengo que explicarle en qué consiste eso. Discusión de 2 problemas como máximo por sesión, porque hay que focalizar. Si hay 5 problemas, entonces, bueno, máximo 2. El tiempo generalmente no da para trabajar 2, pero bueno. Programar trabajo para la casa, tareas como pruebas de realidad, para que compruebe. Ahí entra el experimento que dijimos, para los pensamientos automáticos y los significados asociados. Es decir, animar al paciente en el sentido de que haga estas pruebas para comprobar que sus pensamientos son automáticos y que los significados asociados no son la realidad, que la realidad es diferente. Resumen de la sesión, se pide al paciente que lo haga. Se le da feedback al respecto, es decir, acá la comunicación obviamente es bidireccional. Se le da respuesta al resumen que hizo para que el terapeuta pueda darse cuenta también si el paciente entendió o no entendió lo que se trabajó, lo que se va a trabajar y cómo se está haciendo. Porque en realidad el paciente es un participante activo en esta situación. La socialización terapéutica, explicar la relación pensamiento, afecto, conducta, se explica en qué consiste y cómo se relaciona esto. Y pedir el entendimiento de si se comprendió o no. Utilizar una secuencia personal del paciente de pensamiento, afecto, conducta de una situación anterior vivida con malestar
por el paciente. Es decir, ahí vamos identificando significados personales y esto nos va a ayudar a que el paciente pueda entender esta relación de PAC. Se pide otra vez si se entendió o no se entendió. Explicar la hoja de autorregistro. A partir de la situación actual de consulta, se le pide al paciente que genere sus pensamientos, afectos, conductas presentes. Es decir, aquí y ahora. Explicar el proceso terapéutico, afrontamiento, aprendizaje de resolución de problemas. Explicar el proceso normal de las fluctuaciones o recaídas y el progreso terapéutico como un aumento de los intervalos de recaída. Pedir el entendimiento, a ver si entendió o no entendió. Todo esto se tiene que explicar de que va a haber recaída y de que lo que estamos consiguiendo, logrando, gracias a lo que está haciendo el paciente, es que ese intervalo de tiempo vaya aumentando entre una recaída y otra. Explicar las tareas para la casa, focalizar un problema y registrar su presentación con la hoja de autorregistro, incluir un ejemplo. O sea, ¿qué pienso? ¿Qué siento? ¿Y qué hago? Finalizar la sesión, opiniones, dudas, comprensión, pedir al paciente que resuma la sesión. Y nuevamente pedimos el entendimiento y por sobre todas las cosas nosotros también manifestamos de que se entendió, no se entendió todo lo que hemos trabajado, hemos hecho con el paciente y bueno, para ir afianzando, vuelvo a repetir, el paciente tiene que entender lo que está pasando, qué se está trabajando y cómo se está trabajando. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, duda, comentario, cómo se están sintiendo. Profe, yo tengo una consulta. Sí. Me conecté tarde porque estaba acá en mi trabajo, pero esto de, por ejemplo, las dudas, ver si el paciente está comprendiendo en el proceso, o sea, cuando estamos durante la terapia, y si uno se da cuenta que la persona está muy abstraída, por decir así, uno ya puede ahí preguntarle en el momento, tipo, ¿estás entendiendo? O espera, porque de repente se me ocurre nomás que hay gente que, no sé, tiene mucha vergüenza, no quiere que se le tome por ignorante, entonces no quiere decir que no entiende y finge que entiende. Entonces, ¿cómo uno se da cuenta de que realmente está entendiendo? En realidad hay que pedir el feedback, es decir, pedir de que si se entiende o no se entiende lo que estoy explicando, porque si la persona, por eso también le tengo que explicar, de que muchas veces las personas como fingen entender justamente por ese temor o por no quedar como ignorante o como que no entiende las cosas, ¿verdad? Y ahí nosotros también tenemos que entender y darnos cuenta del nivel cultural de las personas. Si bien el texto habla de un estatus evolutivo, independientemente del estatus evolutivo, sabemos que hay personas que entienden más y personas que entienden menos. Entonces sí lo tenemos que explicar. Supongamos que que viene la segunda sesión y le pediste que te haga un autorregistro y te presenta la hoja, ¿verdad? Y te das cuenta que hizo al revés o no es como se habló y todo ese tema. Eso ya me da la pauta que no se entendió. Y acá tenemos que tener bien claro que ninguna técnica falla. ¿Qué es lo que va a fallar acá? La explicación que hace el terapeuta y la puesta en escena, por así decirlo, por parte del paciente. Eso es lo que puede fallar. Pero las técnicas no fallan. Si se hace bien, puede fallar. Entonces tiene que en algún momento o trabajar también la adherencia. Eso es otro tema. No sé si más o menos. Sí, profe, quedó claro, gracias. Bueno, problemas frecuentes durante la primera sesión. ¿Cómo manejamos estos problemas? El paciente no identifica los pensamientos automáticos. Yo no pienso nada cuando me siento así. Fíjense que nos diga eso, ¿verdad? Es igual cuando le preguntamos, ¿y qué tal? ¿Cómo te sentís? Bien. ¿Y qué sentí al pensar eso? Para ir un poco evaluando los afectos. Nada, te dice. Entonces, el terapeuta puede usar un listado de pensamientos típicos para ese tipo de problema.
Por ejemplo, algunas personas que he tratado en situaciones similares suelen pensar, y le digo, ¿qué es lo que suelen pensar las personas? O un listado por escrito, cuestionarios, etcétera, y preguntar al paciente a cuáles se parecen sus pensamientos. Porque ahí puede entrar lo que dijiste hace rato, de que de repente tiene vergüenza o no quiere caer en evidencia, etcétera, etcétera, de que supongamos que no identifique pensamiento, conducta y afecto. Entonces, con esta lista elaborada anteriormente, le va a ayudar muchísimo a la persona a que pueda identificar justamente sus pensamientos, en este caso automático. El paciente dice no poder identificar los pensamientos automáticos porque está muy trastornado. Estoy muy mal y ahora no puedo pensar en nada. El terapeuta puede utilizar la distracción cognitiva. Por ejemplo, la relajación, concentrarse en un estímulo de la habitación durante un rato, etc. Y cuando el paciente esté más calmado, pedirle de nuevo esa información. Generalmente, cuando vienen muy cargada la persona de situaciones conflictivas y la ansiedad está muy elevada. Entonces, en realidad dice, esto no puedo pensar en nada. Entonces, sí es importante la observación que le hacemos, es decir, la mirada que le hacemos a los fenómenos que están manifestando para que como terapeuta podamos darnos cuenta de que en realidad la persona no está en condiciones de pensar. Y ahí entra la relajación o cualquier otra técnica de distracción cognitiva. Podemos hablar de huellas perdido, por así decirlo ahora, para distraerle y para que baje su nivel de ansiedad. El paciente manifiesta que el registrar los pensamientos automáticos le trastornará aún más. Si yo tomo nota de esas cosas, me pondré peor. El terapeuta puede usar alguna de las siguientes opciones. Cuestionar. ¿Por qué se va a poner peor? Antes no los recogía y no le daba vueltas. Entonces, ver un poco la evidencia, esto que nos está diciendo, en qué sentido le va a poner peor, cómo es que le va a poner peor. Cuestionar. Puede que ocurra lo que usted dice. Podemos comprobar si usted es un paciente de los que al hacer esta tarea empeora o no lo hace, o mejora. Entonces ahí llevamos al cuestionamiento y llevamos a la comprobación de los pensamientos. Indicar, ¿podría usted recoger sus pensamientos 1 o 2 veces al día y el resto cuando le asalte alguno usar alguna técnica de distracción? Por ejemplo, relajación, parada y alternativas de pensamiento, etcétera. La parada es el famoso quedarse aquí. Esto estoy pensando, esto es realidad, y hace ese diálogo interno que es bastante saludable. Y no seguir elucubrando ni dando rienda suelta a los pensamientos. Por eso que la distracción es interesante en este caso. Entonces, estas situaciones o estas alternativas podemos utilizar en el caso de que a la persona le cueste registrar los pensamientos. Ya le hemos enseñado en algún momento en qué consisten los pensamientos automáticos. Y pasamos a la segunda fase, que serían alternativas cognitivas y conductuales a los círculos viciosos, interactivos y los supuestos personales. En cuanto a las estrategias cognitivas, método que utiliza el repertorio cognitivo del paciente. Distinguir pensamiento de realidad, es decir, la situación, esa es la realidad. ¿En qué situación se encuentra? Entonces, uso de situaciones imaginarias. Por ejemplo, vas por la calle, ves a un conocido y no te saluda. ¿Qué pensarías? Y ahí ya aparecen los pensamientos automáticos. ¿Qué vas a pensar si no te saludo? Entonces, ¿qué otras cosas podrías haber pensado? Y puede utilizarse un listado de situaciones imaginarias con distintas interpretaciones a las mismas y preguntar después por las consecuencias emocionales y conductuales de cada interpretación. Es decir, ese pensamiento que yo voy a arrojar de acuerdo a la situación, ese pensamiento, bueno, y la verdad que, ¿qué pensarías si te encontrás con un conocido y no te saluda? Lo más saludable es pensar de repente, no me vio o no quiere saludarme y está en su derecho a no saludar, ¿cuál es el problema, verdad?
pero como para mí es importante, voy a decir y no, y por qué, etcétera, etcétera, etcétera. Ese pensamiento que estoy teniendo me va a motivar a que yo emplee o manifieste una conducta X. Me puedo poner nervioso, me puedo alterar o ir y confrontar a la persona. Y después si la persona me dice, no te vi, estaba pensando en otra cosa. O sea que no entra en mi bagaje y pensamiento de que la persona puede en realidad estar en otra cosa, en un problema más grave de lo que yo estoy teniendo y por lo tanto no me vio, etcétera. No entra eso. Uso de situaciones personales. Pensar en situaciones similares a las analizadas, pero con distintas respuestas emocional y conductual. Preguntar por los pensamientos asociados. Por ejemplo, ¿te ha ocurrido antes algo parecido a esto y sin embargo te sentiste y actuaste de una manera más tranquila? Si la respuesta es sí, hay que preguntarle, ¿y qué pensaste entonces en ese momento? Obviamente para que pueda distinguir el pensamiento de realidad, es decir, la situación en la cual se está encontrando la persona. ¿Cómo es que en una situación parecida pasada pensó una cosa y ahora va a pensar otra cosa? De una situación parecida. Uso de situaciones personales, pero pensando en otra persona, actuando ante ella con una respuesta emocional y conductual más adaptativa. Acá se utiliza el role-playing o juego de roles. Por ejemplo, piensa por un momento en una persona que ante esta situación se sintiera y actuara de la forma tal. ¿Qué podría pasar para lograr eso? Y realizar el juego de roles con el paciente. Por ejemplo, yo voy a ser de un amigo suyo, Antonio. Bien, yo he vivido una situación parecida a la suya. Se describe la situación. Y me he sentido de esta forma. Y actuando de esta forma. Y ahora le pregunto, ¿qué me aconsejas para superar esta situación? ¿Se dan cuenta? Y hacemos toda una actuación de tal forma que la persona pueda realmente sacar alguna interacción o alguna respuesta a eso. De tal forma que podamos romper, lo que buscamos es romper ese círculo vicioso. Pensamiento, afecto y conducta. Uso de situaciones personales induciendo verbalmente o por escrito un listado de pensamientos diferentes a los mantenidos por el sujeto ante esa situación y preguntando por sus efectos posibles emocionales y conductuales. Entonces sí se puede hacer, como ya dijimos hace rato, una lista de pensamientos ante una situación. Y cada pensamiento que uno adopta va también, obviamente, a afectar a sus afectos y a la conducta. Entonces, como estamos en estrategias cognitivas, lo que buscamos es cambiar el pensamiento para que pueda cambiar su afecto y por ende también la conducta manifiesta o observable. En cuanto al método que utiliza el repertorio cognitivo del paciente, identificar el proceso de error o distorsión cognitiva. Se usan tanto situaciones personales como imaginarias. La imaginería se utiliza muchísimo en esto para ir trabajando esto. Por ejemplo, presentamos al sujeto una lista de pensamientos típicos en esas situaciones. Pensamientos en situaciones depresivas o en situaciones ansiógenas. Le pedimos al paciente que elija en esas situaciones imaginarias los pensamientos más adaptativos en función de sus consecuencias emocionales y conductuales. Y le preguntamos por qué ha seleccionado esos y no otros. Ya tenemos una lista de pensamientos típicos. ¿Cómo se sentiría una persona en una situación o con un estado de ánimo depresivo o con un estado de ánimo ansiógeno? Entonces ya tenemos esa lista de pensamientos. ¿Y por qué eligió este y no eligió el otro? Porque tuvo en cuenta las emociones y las consecuencias conductuales, consecuencias emocionales y conductuales. Por lo tanto, me conviene elegir esto y no elegir aquello. Sobre el autorregistro del sujeto, intentamos obtener una lista de pensamientos a la misma situación y entre ellos le pedimos al sujeto que seleccione los más adaptativos en función de sus consecuencias emocionales y conductuales. Y otra vez preguntamos el por qué eligió esos y no los otros. O sea que
la persona va a ir eligiendo. Es interesante ese trabajo realmente, porque elige el pensamiento. Y al elegir el pensamiento lo está haciendo en base a las consecuencias que va a tener, ya sea emocional y conductual. Entonces conviene pensar en esto, por las consecuencias que va a traer. En cuanto a los métodos centrados en las preguntas empíricas, petición de pruebas para mantener los pensamientos automáticos o supuestos personales. ¿Qué pruebas tienes para creer que esto es así? ¿En qué te basas? Si es que no quiero preguntar de esta forma, ¿en qué te basas? ¿Hay alguna prueba de lo contrario? Entonces se pide la comprobación empírica haciendo justamente estas preguntas que apuntan a esto. Petición de alternativas interpretativas a los pensamientos automáticos o supuestos personales. Por ejemplo, ¿podría haber otra interpretación distinta para ese evento? Para que haya justamente esa variedad de pensamientos. ¿O solamente así se puede interpretar esto? Entonces la persona va a empezar a pensar justamente alternativas. ¿Podría haber otra forma de ver esa situación? Estamos buscando alternativas. Consecuencias emocionales de mantener un pensamiento automático o supuesto personal. ¿A qué le lleva a pensar eso? ¿De qué te sirve? En otra forma le haríamos, ¿qué te sirve? ¿En qué te ayuda? ¿En qué te beneficia pensar así? Justamente le ayuda en algo mantener este pensamiento. Comprobar la gravedad de las predicciones negativas. ¿Qué posibilidades hay de que ocurra eso? A mí todo me va a salir mal, nunca me salió bien. Entonces ahí comprobamos. Suponiendo que ocurriese, ¿cuánto durarían sus efectos? Supongamos de que ocurre lo que la persona está pensando. ¿Cuánto tiempo va a durar el efecto? O el daño, o la incomodidad, etcétera. ¿Podría hacerse algo? ¿Hay algo que se pueda hacer al respecto? En realidad es una pregunta abierta a esto, más allá de que queramos estar comprobando la gravedad. Es una pregunta abierta para que la persona pueda pensar y dar esas alternativas. Conceptualizar pensamientos o supuestos vagos en su formulación. O sea que la persona puede divagar también. Por eso que es interesante esta contrastación empírica, porque eso es lo que le va a dar el famoso cable a tierra y ubicarse con criterio de realidad y no estar divagando, suponiendo, imaginando cosas que probablemente no tienen un sustento empírico. ¿Qué quiere decir con cuando está divagando? ¿Qué está queriendo decir con eso? Se utilizan las estrategias conductuales que se han mostrado efectivas para cada tipo de trastorno. Por ejemplo, exposición al elemento fóbico y como vía de contraste de hipótesis de pensamientos automáticos y supuestos personales, que serían los experimentos personales. Estas serían las estrategias conductuales. Una vez que se ha focalizado la conducta a modificar, ahí se elige la técnica que se va a usar. Y la mayoría de las técnicas, al fin y al cabo, se lleva a los experimentos personales. Es decir, ya sea la exposición en vivo o experimentar eso que, bueno, se trabajó. A eso apuntan las estrategias conductuales. Llegamos a la última fase. Terminación, seguimiento y prevención de recaídas. Fíjense que vamos a prevenir las recaídas y vuelvo a repetir, en todas las orientaciones psicoterapéuticas o modelos psicoterapéuticos hay recaída. Entonces, problemas relacionados con la terminación de la terapia. La preocupación del paciente respecto a no estar completamente curado. La persona piensa que falta todavía, que no se siente bien, etcétera, etcétera. Entonces, otra vez, explicar que la salud mental no es un constructo dicotómico, sino un continuo integrado de varios puntos. Después, demuestra con los
datos de la evolución del paciente, cómo éste ha avanzado dentro de ese continuo. Para eso hemos tenido autorregistro, utilizamos la técnica que se eligió para la conducta. Entonces sí hubo progreso y hubo cambios realizados por el paciente, y eso le vamos a mostrar y le vamos a explicar también de que la salud mental no es algo estático, sino es algo continuo y que tiene que ver con muchos factores. Mostrar al paciente que el objetivo de la terapia es aprender a resolver más eficazmente los problemas y no curarle. Entonces vamos a dejar ese término curar a un lado. Ni reestructurar la personalidad, ni evitar todos los problemas vitales posibles. A continuación, mostrar al paciente sus progresos al respecto. Entonces es importante explicar. Volvemos otra vez a lo que ya mencionamos hace rato. Acá es importante ya la ubicación. Obviamente el terapeuta, más que ubicado, tiene que estar en cuanto a lo que es el nivel cultural de la persona. Entonces, fíjense si yo utilizo así mismo el término reestructuración de la personalidad, siendo que muchas veces en el lenguaje coloquial dice, ¿qué personalidad tiene? ¿Es de poca personalidad? ¿Es de mucha personalidad? La personalidad no se cuantifica, se caracteriza. Entonces, no hay ninguna persona que tiene más o menos personalidad. Pero en el lenguaje, digamos, común de las personas que no han leído psicología, sí puedo utilizar eso. Entonces, ahí entra justamente la ubicación del terapeuta a nivel del cliente. Porque si no, no me va a entender si es que yo estoy explicando muy elevadamente. La preocupación del paciente respecto a volver a recaer y experimentar de nuevo el problema. Indicar al paciente que ello es posible. Perdón, que ello es posible, pero que puede ser una oportunidad para aplicar lo aprendido. Sí, puede pasar, puede recaer, pero también es importante mirar del otro lado, de que esa recaída puede ser utilizada por usted, por vos, etcétera, como una oportunidad para aplicar todo lo que aprendiste en este tiempo que hemos trabajado juntos. Trabajar con el paciente con antelación en base a las distorsiones cognitivas y supuestos personales, qué tipo de situaciones podrían hacerle recaer y ensayar cognitivamente o mentalmente, qué estrategias podría usar para su afrontamiento. Fíjense que se puede prever esa recaída utilizando la imaginería, en este caso, ahora en el caso de que aparezca la situación, a ver, ensayar un poquitito mentalmente las estrategias que se podría utilizar para afrontar, para un afrontamiento asertivo en este caso. La terminación prematura de la terapia, reacciones negativas hacia el terapeuta, porque esté molesto o en desacuerdo con el terapeuta puede analizar con tacto las reacciones negativas e intentar clarificarlas. Si el paciente abandona, puede ser útil una llamada telefónica invitándole a volver cuando lo desee. De hecho, que se cierre o no se cierre, supongamos que se planeó 10 sesiones y se llegó a las 10 sesiones, se llegó al objetivo terapéutico. De todas formas, la puerta tiene que estar abierta, porque puede aparecer otra situación y nosotros no nos enojamos con el paciente. Que ellos se enojen, no interpreten mal algunas situaciones, bueno, vamos a intentar de clarificar, vamos a intentar de explicar todo eso, pero enojarme con el paciente no. Entonces, siempre las puertas están abiertas a una nueva, a un nuevo recontrato terapéutico. Mejoría rápida de los síntomas. Este generalmente se experimenta en la primera sesión, cuando la sesión en realidad, lo que conocemos como catártica, la persona habla, y bueno, habló, dijo muchísimas cosas, como que se vació más o menos, y la persona se siente bien y cree que ya solucionó todos sus problemas o su conducta problemática. Es frecuente que muchos pacientes, al dejar de experimentar el malestar de sus síntomas, ya no se vean motivados para continuar la terapia. Lo mismo pasa
cuando de por medio hay un tratamiento medicamentoso. Entonces la persona ya duerme mejor, ya está más alegre, etcétera, etcétera. El medicamento está actuando y deja la medicación. Tanto la terapia, la psicoterapia como la farmacoterapia se debería de dejar de una manera consensuada y no hacer un corte transversal al tratamiento. La medicación, la misma cosa. La dosificación empieza con dosis menores y va aumentando hasta llegar un momento en que se disminuye para dejar otra vez, no hacer un corte transversal a ningún tratamiento. El terapeuta puede aquí desaconsejar la terminación al no haberse aún trabajado los factores predisponentes, incluso anticipar la posibilidad de una recaída próxima, para ganar así fiabilidad si sucede. Entonces, si se le explica, a nadie le vamos a obligar que continúe la terapia, pero sí es importante explicar de que no se trabajó todavía los factores predisponentes. Por lo tanto, puede haber una recaída. Y si eso sucede, bueno, ganamos fiabilidad en ese sentido. Ausencia de mejoras significativas durante el tratamiento o recaídas durante el mismo. El terapeuta puede explicar que las recaídas son frecuentes durante el tratamiento, que este raramente supone una mejoría lineal y que las recaídas pueden ser aprovechadas para detectar pensamientos automáticos y significados relevantes. Otra cosa que es importante también explicar al paciente es de que la psicoterapia es un proceso. Si hablamos de 10 sesiones, bueno, mínimamente necesitamos esas 10 sesiones. A veces el cliente quiere hacer a su modo. Yo la semana pasada, en realidad hoy hace 8 días, le atendí a una persona que me escribió domingo, muy apurada, me envió 11 mensajes el domingo, el lunes me envió como 10 otra vez, pero era hola y enviar, así. Por eso con todo, dio la cantidad de 11 mensajes, ¿verdad? Y era para consultar. Bueno, vino la persona, hablamos de la situación, vimos las estrategias terapéuticas a utilizar y se va. Es profesional de la salud, ella quiere, de hecho hizo una crisis, por lo tanto se fue de urgencia a un hospital público y le atendió un psiquiatra. Le dio la medicación y le dijo que esto es provisorio, es para la crisis, es para ahora nada más, pero que consulte en otro momento con el mismo o con otro psiquiatra para un mejor diagnóstico, dosificación, medicación, etcétera, etcétera. Entonces, yo le pasé el nombre de una psiquiatra, se fue, consultó. Eso fue miércoles, consultó con el psiquiatra. Ese miércoles, a las 2 de la mañana, había sido, pues mi teléfono ya está en silencio a esa hora. Al día siguiente yo encuentro el mensaje que me envió a las 2 de la mañana y era un informe en PDF y me dijo para que por favor le firme ese informe. Entonces, como profesional de la salud, todos sabemos de que, pero de ninguna manera firmar un informe que no lo haya hecho el propio profesional. Entonces, a la psiquiatra también le hizo lo mismo. La psiquiatra me llama, conversamos y todo ese tema. Y bueno, yo le dije a ella, conoces muy bien cómo es el tema de la salud, esto no se hace. Envíame en Word tu informe, voy a corregir y después voy a verle. Nunca más me escribió. Pero ¿qué pasó? Al día siguiente la mamá me envía un audio y me dice, no puedo creer que usted le haya dicho a mi hija que me ponga una restricción judicial. Pero jamás dije, ¿cómo voy a decir eso en una primera sesión? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado en ese sentido porque los pacientes, en realidad nosotros le decimos que manipular al terapeuta. Quiere que el terapeuta haga lo que a ella le gusta, le interesa. No tiene el objetivo de cambio, sino quiere manipular al ambiente. Y en ese ambiente entra el terapeuta. Y hay que tener muchísimo cuidado con eso. Firmarlo ni en sueño. Cualquier informe que nosotros vamos a firmar tiene que ser porque nosotros hicimos la evaluación, ni siquiera la evaluación de los test cuando aplicamos un cuestionario.
y que de repente hizo otro profesional. Yo tengo un compañero de trabajo ahí que utilizamos el mismo consultorio, él evaluó y quiere que yo le firme. No, eso hay que tenerlo muy claro, porque ahora con el tema de la ley del ejercicio profesional de la psicología, no es así, así nomás. Bueno, el paciente está preocupado por ser abandonado y tener que él solo afrontar las dificultades vitales. El terapeuta puede optar por una terminación gradual o detectar las condiciones y supuestos de la necesidad de la presencia del terapeuta y contrastarlo con sus progresos personales y afrontamientos autónomos. O sea que cuando se da esta situación en el contexto terapéutico, el cliente no quiere dejar la terapia porque es su psicólogo, porque es su psicóloga, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Aparte de que la persona empiece, aprenda a otras conductas de afrontamiento positivo o asertivo, también nosotros estamos enseñando a la dependencia. No es que la persona va a depender de nosotros en tomar decisiones personales. Por eso es que vamos a hacer alusión a los progresos que tuvo y a los afrontamientos individual que hizo el paciente de una manera asertiva a la situación. Entonces eso le va a servir para que se dé cuenta de que la persona puede actuar eh, de, de, a ver, individualmente y no precisamente con la presencia en la presencia o con la anuencia al terapeuta. El paciente desarrolla fuertes sentimientos positivos hacia el terapeuta o el terapeuta hacia el paciente. El primer caso sí se suele dar. El segundo caso es lo que no es aconsejable que se dé. No deseando la terminación de la terapia. En este caso, el terapeuta puede buscar pruebas de realidad para esos sentimientos y abordarlos con el paciente si responden a distorsiones cognitivas. Yo no voy a poder decidir si vos no estás conmigo, si vos no me ayudás, etcétera, etcétera. Y ahí le mostramos cómo es que en situaciones anteriores sí puedo decidir solo. En estos casos es deseable que el terapeuta pregunte al paciente o a sí mismo sobre qué base ha desarrollado tales sentimientos y clarificar su base cognitiva. Lo mismo pasa con el terapeuta, que el terapeuta tenga ese no querer terminar la terapia o que tenga sentimientos hacia el paciente, en este caso de mantener la terapia, en realidad tiene que el terapeuta también trabajar y clarificar su base cognitiva, porque esto no se debería de dar por parte del terapeuta. Que el cliente tenga es vaya y pasa, pero de nuestra parte no. No es bueno eso. Bueno, prevención. Prevención de situaciones de riesgo. El terapeuta con el paciente puede detectar situaciones predecibles y próximas o ensayar posibles situaciones de riesgo potencial. Por ejemplo, utilizando el juego de roles relacionadas con los factores de vulnerabilidad personal trabajados, es decir, las distorsiones y los supuestos, y practicar con el paciente alternativas cognitivas y conductuales. Vamos a suponer que ya pasó esta situación o pasa esta situación. ¿Cómo reaccionarías? ¿Cuál es el pensamiento? ¿Cuál es la conducta hacia esa situación? Entonces vamos previendo justamente situaciones de riesgo. Estas sesiones pueden ser grabadas o realizar apuntes para su recuerdo. Igualmente, un seguimiento post-terapéutico gradual puede servir al mismo fin. Por ejemplo, a los 3 meses de la terminación, a los 6 meses y a los 1 año. En realidad, esto también se le llama terapia o consulta de mantenimiento. Ya se trabajó todo, ya, bueno, ya cambié mis pensamientos automáticos, pero en algún momento hago como que necesito, porque no estoy pudiendo afrontar o manejar la situación, entonces entra ahí la terapia de mantenimiento, que no es como al comienzo, una vez por semana es lo recomendable. Y bueno, así terminamos este punto. Si hay preguntas, comentarios, atentamente le voy a escuchar. Ya estamos.
Les escucho si hay alguna duda. Hola, profe. Muy bien. Solamente un comentario, profe, lo que usted relató sobre su experiencia de este caso que tuvo con el paciente, de que es cuán importante tener con claridad eso de que te quieren de repente hacer firmar un documento o involucrarte en algo. Ahí es lo que es muy importante. eh, o sea que yo digo hasta qué punto uno puede zafar o salir de esa situación, porque es muy delicado por el trabajo que hacemos y más todavía en esa circunstancia que te quiere hacer, ¿cómo se dice? Responsable de algo que uno no hizo o que algo no, eh, que no está en tu competencia, por ejemplo. Totalmente. Bueno, por ejemplo, a esta persona ya no le voy a atender más. La mamá, yo me quedé así, pero sorprendidísimo cuando la mamá me envió el audio, porque la mamá es nuestra colega. Entonces me dice, quiero saber nomás qué tipo de terapia le está haciendo a mi hija para que me ponga una orden judicial, me dice. Y pues yo en ningún momento hablé de eso. O sea que no voy a sugerir en una primera sesión. En realidad eso le compete a un psicólogo forense evaluar los daños que ocasionó la relación madre-hija, etcétera, etcétera. Pero a mí no me compete eso. Y el problema es acá de esta paciente es que ella, su opción sexual es del mismo sexo y la mamá no está de acuerdo. Y ese es el conflicto. Entonces, le dijo luego a su mamá que tanto su psiquiatra como su psicólogo le dijimos nosotros de que tiene que poner una orden judicial en contra de su mamá. Entonces, en esos juegos manipulativos que hace el paciente, en verdad hay que detectar y evitar la caída del terapeuta en ese juego. Entonces, yo le envié un audio también a la señora y le dije, a mí lo que me sorprende el comentario que me pregunte estas cosas, siendo los dos profesionales de la misma carrera, o sea, que los dos somos psicólogos, y que me pregunte así de una manera tan tajante, asegurando que yo dije eso, cosa que, vuelvo a repetir, no se puede lo ni decir, y menos en una primera sesión, porque si no, ¿cómo voy a entrar en una situación judicial yo así de, no sé, no entiendo, yo la verdad que no entendí, pero bueno, son cosas que pasan. Y también cuando en la terapia de pareja también hay que tener mucho cuidado, porque cuando las personas están en una situación crítica, le cuesta mucho hacerse responsable de sus pensamientos, de sus afectos y de su conducta. Entonces, mi psicólogo me dijo, ella nos viene a la carga la otra parte afectada. Y a eso hay que cuidarse. A nosotros, por ejemplo, profe, a mí me suele pasar cuando hago nosotros hacemos la intervención, por ejemplo, un conflicto de pareja, hay violencia y escuchamos las dos campanas, como se dice, tanto y ellos te quieren utilizar, como usted dice, manipular a veces de que, ¿qué te dijo Julana de mí? ¿Qué te dijo Julano de mí? Y eso después quieren usar a tu contra. Y yo, por ejemplo, generalmente siempre trato de sacar con mucha prudencia la información y de repente no le comunico, eso no es mi función, porque en la guerra campal que ellos están, te quieren meter. Entonces ahí es lo que uno tiene que saber dónde está parado y qué es lo que es su función y su rol, porque es una lucha que a veces, nosotros tuvimos varias denuncias ya, profesor, o sea que el propio paciente o cliente luego te denuncia de que vos le sugerí que haga esto o aquello, y después ellos se reconcilian y sos vos sabes lo que quedas mal. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto de que nosotros a veces nos metemos, ¿verdad?, en las dos realidades de la pareja y cuál es tu función, que hay que ser neutral, que hay que solamente recabar la información. En todo caso, el informe que hacemos es público, ¿verdad? Pero eso ya no, el resultado de tu acción ya es un análisis, una interpretación o una sugerencia que vos haces. Totalmente. Otro caso que estoy teniendo es de un matrimonio, pero en realidad ellos vinieron para tener habilidades para manejarse con su hijo adolescente. Y es interesante esto que acabamos de leer, por ejemplo, la historia familiar, cómo son las personas, indagar un poco
el estrato, no sé cómo se menciona en los forenses, Aida, pero ese sociocultural, económico que pueda tener la persona, porque en realidad eso es importante y en muchos casos no se pregunta, pero en este caso sí es importante. Viene la pareja y me dice, ¿verdad? Que ellos no pueden relacionarse bien con su hijo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando me dicen las tareas del colegio, no, ¿en qué colegio entra? Le pregunto yo. Me dicen en el Santa Clara, me dice. Y yo fantaseo con un colegio privado y caro. Bueno, entonces, a lo que me están diciendo, a lo que yo estoy teniendo a la vista, no había esa compatibilidad de que, bueno, ¿verdad? Entonces, después sale ya de que nosotros nos sacrificamos para mandarle en un buen colegio, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Cuando la persona en realidad procura, se sacrifica, como dicen estos padres, para mandarle a un colegio caro, ya podemos fantasear quiénes son sus compañeros. ¿Se entiende, verdad? Entonces viene y dice, a mi compañero, su papá le regaló un BM. Yo le digo, ¿y cuántos años tiene tu compañero? Y 16. Si para los 16 años no pueden manejar, todavía siendo menor de edad. No puede tomar bebida alcohólica, ni yo acá en el consultorio no le recibo solo a los menores de edad. Viene con sus padres o con algún mayor. Entonces, él también ya quiere un BM. Y los padres no tienen para comprar un BM. Entonces hay el criterio de realidad y el calce social que no se está teniendo. Hay un desbarajuste, ¿verdad? Bueno, anoche me escribe el papá y me dice, licenciado, hoy sucedió algo. Yo pensé que un muchacho intentó suicidarse o algo así, sucedió algo urgente y si me puede atender. Era más o menos las 8 de la noche, ¿verdad? Y cuando yo leí el mensaje, suelto también mi teléfono de vez en cuando leí el mensaje, ya pasaron 20 minutos. Y ahí sí podía hablar y le dije, ahora sí, ahora estoy libre. Y me llama la señora para decirme que, bueno, que su hijo hace 3 años que vapea y que no entra más a la clase virtual, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, y que yo le digo que para que haga esto y para que yo le eduque a su hijo. Y ese también es un juego manipulativo que hacen los padres. Le traigo a mi hijo para que usted le enseñe, para que usted le eduque. Esa es responsabilidad de los padres, no es del psicólogo. Totalmente. Y a veces sucede y eso justamente para que nosotros cuidemos nomás, porque demasiado fácil es caer en el juego manipulativo. Entonces, nosotros le llamamos a esos pacientes tóxicos, ¿verdad? De hecho, vienen con cierta toxicidad que, bueno, si no, no iban a venir luego, ¿verdad? Convengamos eso. Pero yo no soy la bala de cañón ni no soy el educador, qué sé yo, para su hijo. Hay enseñanza que tienen que dar los padres en casa. Entonces, el criterio de realidad y de responsabilidad que le enseñan a su hijo, no sé si le enseñaron o si se pasaron plagueándose, no sé eso. Eso Entonces, suele Así mismo. pasar, perdón, eso suele pasar también, profe. Yo trabajaba en una guardería y pasaba mucho que los padres te traían al niño así en pijama y te decía, ay, teacher, vos sabes que no le pude poner su ropa, le podés cambiar, ¿verdad? Tipo, cosas así que son básicas de cómo no vas a poder lograr que tu niño se ponga otra ropa. O sea, cosas muy básicas que los padres sí requieren derivar la responsabilidad justamente a otras personas. y el sábado tenía una consulta con un adolescente, el sábado pasado, a las 10 era la cita. Y a las 10 menos cuarto ya me escribe el papá, me dice, buen día, vamos a salir un poquito retrasado. Yo pensé que era por el tránsito, algo así, ¿verdad? Bueno, llegaron 10 y cuarto y yo soy muy obsesivo con el tema del horario. Tengo un reloj de pared detrás del paciente. Entonces digo, si a las 10 era su cita con esa persona, voy a estar hasta las 10:45, porque a las 11 tengo otra persona. Entonces ese 15 minutos es para mí, para respirar, qué sé yo, tomar mi tereré y después estar yo otra vez fresco para la otra persona que va a venir. El señor me escribe a las 10 menos cuarto. Yo pensé que iba a llegar 10 y 5, a veces son más obsesivos que yo los pacientes, ¿verdad? Y avisan. Entonces viene llegando a las 10:20. Bueno, le recibí porque ya estaba, bueno. El muchacho no podía hablar del sueño que tenía. Y le dije yo, ¿estás con sueño? ¿Bostezar, rato? Sí. ¿A qué hora te dormiste?
Era un viernes de noche amaneciendo sábado. 14 años tiene. A las 3 de la mañana. Y a las 10 menos cuarto ya me desperté. Bueno, entonces, si no hay ese criterio de responsabilidad, porque convengamos que las personas que consultan con nosotros y más todavía en el privado es porque quieren. Yo no lo obligo a la persona para que venga. Llamó, hizo la cita, etcétera, etcétera. Entonces no es conmigo que va a fallar mirando allá en lo profundo, es consigo mismo. Porque se comió su tiempo de 15 minutos más o menos. Entonces le dije para el señor, al papá que entre, hicimos un calendario de actividades diario y nada más. Pero no se podía trabajar con el muchacho, sí tenía sueño. Y su conflicto era que esta noche, que era sábado, quería irse a la casa de sus compañeros y que a las 5 de la mañana se haya ido a buscar. Y los padres estaban de acuerdo. Y Aida, los menores no deben tomar bebida alcohólica, ¿verdad? Categórico, profe. Y mucho menos salir y estar por la calle hasta las 5 de la mañana. Peor. Ahí es, por ejemplo, es la falta del deber del cuidado se le puede imputar a los padres. Entonces yo le dije al señor y le dije a mi tía, porque ella no escuchaba más, ella qué tan tema. Entonces le dije, acá no es luego que yo quiera, que tu papá quiera o tu mamá quiera. No, acá está de por medio la ley. Y los menores de edad no están habilitados para tomar. Entonces, y bueno, cuando me llamó otra vez, ya me dijo de que yo salgo a favor de los padres, que no le favorezco nada al adolescente, ¿verdad? Y bueno, ¿qué quería que le dijera o qué esperaba? Sí, andate, atender nomás, cuídate nomás. Que 13 años, 14 años no pasa por ahí. Entonces, y probablemente vamos a perder pacientes, ¿verdad? Pero es mejor perder antes que conflictuarnos o meternos en una situación problemática judicial. Porque, así como dijiste, Aida, en realidad ellos buscan culpable y de qué o de quién agarrarse. Y que nos den la tarea, que son básicas para los padres. En realidad, para mí es una falta de respeto a nuestra posición, a nuestra profesión. Y no a nuestra profesión, como persona. Totalmente, profe. Pero bueno, hay que plaguearme ahí se ve despacio, ¿verdad? No, pero está bien, profesor. Este espacio por eso es tan importante socializar y debatir y analizar nuestras funciones, porque eso es lo que nos enriquece, porque a veces, por ejemplo, nosotros que estamos en el Poder Judicial, que estamos en la parte forense, nos sentimos a veces solos, profesor, porque vienen los padres, viene el abogado, viene todo, y nosotros, o sea que sálvese quien pueda con nosotros, ¿verdad? Por eso es lo que es demasiado delicado nuestro trabajo, porque hoy, ahora mismo, hay una ausencia total de papá y mamá. Y se lanza, y con el tema del código de la niñez que se viene con todo, de que todos tienen derecho, menos nosotros los profesionales o menos gente, o sea que se le da mucha ala al adolescente y a los niños y hacen lo que quieren. Y después tienen problemas y ya empiezan ellos queriendo que la justicia haga el rol que ellos no hicieron o no cumplieron en su momento. Si yo... Inclusive, ay, perdón, profe, Adelante, adelante. inclusive hay, ahí que dijo eso la compañera me hizo recordar, inclusive hay padres que no tienen sí que vergüenza, profe, porque te decían así, para eso yo pago, Ah, y te echan en cara esas cosas. O sea, yo estaba trabajando en una guardería que era así, con personas de un alto nivel, la verdad, y ellos venían con esa actitud, tipo, nosotros les citábamos para entrevistas, como porque había un problema, dificultad con el niño, y no sé, tipo, yo te pago, o sea, era esa actitud, y era así una frustración de qué haces con ese niño, o sea, cómo le ayudas, porque ni siquiera en su casa hay un intento de ayudarle, tipo están a cargo de empleadas. Esa es una realidad muy cruel que hoy en día estamos viviendo. bueno, y este adolescente que les conté, justamente, hay un fenómeno que se da en los padres ausentes, y no estoy hablando de ausencia física, sino de ausencia afectiva, y de que lo quieren compensar ahora con la tecnología. Entonces decía, pues él tiene su computadora, su pieza, ¿cómo era? Su Play, su tablet, y mira, ahí se pasa hasta las 3 de la mañana jugando. Y obviamente por una cuestión lógica, física, no sé cómo explicarle, ¿verdad? Si yo estoy hasta las 3 de la mañana, al día siguiente no me va a costar levantarme a las 6.
3 horas para mí por lo menos es muy poco ahora. Entonces, ¿en qué cabeza entra que al día siguiente le van a despertar o se va a despertar con ganas de estudiar o de estar en la clase a las 6 de la mañana? Pues nosotros le ponemos todo y nos pasa por ponerle todo también. Entonces, siempre fue delicado el rol de los padres y es tan importante en la crianza de los hijos. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, verdad? Son personas adultas que deciden la forma de educar a su hijo. Y ahora que ya no se puede hacer muchas cosas, no se puede cambiar, entonces viene y, así como dijiste, no, a mí no me aparece tu nombre, Conteiro, tu apellido. Profe, Neida soy, Neida Paredes Conteiro. Entonces, al final viene y dice, bueno, acá te traigo a mi hijo y como que formatea un poco, resetea un poco y que sea como yo quiero. Y eso no se puede, realmente no se puede. Alguien preguntó algo sobre el CACIF, ya está en la plataforma. El material ya está en la plataforma, ya está un formato de entrevista también contemplando la evaluación de los síntomas CACIF también está. Bueno, si no hay otro comentario, duda, dejamos hasta acá y nos vemos el próximo lunes. Dale, profe, muchas gracias. Igualmente, que Gracias, pasen. profe. Chao, Hasta chao. luego, profe. Hasta luego.